En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca hablar acerca de los obreros de la viña, la forma en que Dios recompensa a aquellos que entran en sus labores. Sin duda, esta parábola nos va a llevar a pensar en la obra de Dios dentro de su iglesia a través de todos los tiempos. ¿Cómo es que Dios ha llamado a su pueblo para terminar la proclamación de su evangelio al mundo entero? Esto es lo que descubriremos y cómo se hizo a través de todos los tiempos esta labor y qué premio recibirán aquellos que finalmente hayan cumplido con la tarea. Para poder entender este tema lo vamos a hacer poniéndonos de rodillas para una oración solicitando el Espíritu Santo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti, oh Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder entender el mensaje que nos quieres dar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el capítulo 20 de San Mateo se encuentra registrada la parábola para el día de hoy. Así que vamos a estudiarla, vamos a leerla y luego la vamos a analizar. San Mateo capítulo 20, la parábola de los obreros de la viña. Dice el texto bíblico: porque el reino de los cielos, versículo 1, es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En primer lugar, Jesús presenta aquí a un hombre padre de familia. Dice que él salió por la mañana para contratar trabajadores para su viña. Y habiendo convenido con ellos, es decir, habiendo hecho un trato con ellos, con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Así que a estos primeros les dijo: vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar un denario. Ahora bien, ¿qué hora era la mañana? Normalmente, allá en el oriente, la gente salía a las 6 de la mañana para su primer trabajo que iba a recibir de jornal, porque era el conteo de las horas de esa manera en el oriente. Estaba la hora de la mañana, estaba la hora novena, estaba la hora sexta, estaba la hora tercera y estaba la hora undécima, y finalmente llegaba la noche a la puesta del sol. Así es como estaba distribuido entonces el día. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, es decir, estaban ociosos. Para el Señor, los ociosos son aquellos que no se están dedicando a hacer nada dentro de su iglesia. Pueden estar en medio de ella y sin embargo no se ocupan de salvar almas. Puede ser que tengan grandes empresas, pueden ser que sean grandes multimillonarios, puede ser que sean gerentes de grandes instituciones, puede ser que estén trabajando incluso en cargos públicos del Estado y ganar muchísimo dinero, y sin embargo, para Dios, ociosos en su viña son aquellos que no se dedican a la obra de la proclamación del Evangelio. Muchas veces se ha dicho de aquellos que son laicos en la iglesia, jóvenes a veces, señoritas, o a veces adultos, o aún ancianos o niños, y se ha dicho de ellos que porque se están dedicando solo a proclamar el Evangelio, porque a veces gustan de tener que salvar las almas y hacen más labor ante los ojos de Dios y serán mejor recompensados, porque hay primeros que serán postreros y postreros que serán primeros, muchas veces les dicen que son ociosos. Resulta que en los días de Jesucristo, como veían a Jesús como maestro,
dedicándose a predicar el evangelio, yendo ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, casa por casa, y veían a 12 que lo seguían para todo lado. Muchas veces la gente se acercaba a estos 12 y les decía: oye, ¿y ustedes de qué se ocupan? Aparte de estar predicando con su maestro, ¿qué cosa más hacen? ¿Tienen algún trabajito? ¿Están ganando dinero? Porque tienen que ser útiles también pues para esta vida, no solamente es para la predicación del evangelio. Entonces, como Jesús veía esta situación, inmediatamente defendió a sus discípulos y dejó en claro que los ociosos eran los que más bien no se estaban dedicando para la causa del Señor y solo se estaban dedicando para las cosas mundanas. Aquellos que son especialmente llamados por el Espíritu Santo para tener que cumplir una labor como lo hicieron los apóstoles y aún el apóstol Pablo, que renunció a todo lo que tenía para poder dedicarse para la gloria del Señor. Él mismo dijo: lo he dejado todo por la gracia de Cristo. Así que entonces a personas como estas Jesús les llama los obreros de su viña, a quien hay que reconocer sus labores. Muchos otros que podrían ser como personas que realmente parecieran que se están dedicando a la causa porque tienen un cargo, a veces se piensa que ellos merecen un sueldo, a pesar de que muchas veces solo están sentados sin hacer mucho dentro de la obra. Por eso Jesús dice: no es el hecho de tener un cargo el que te va a hacer más meritorio en el premio final que Dios te dará. Dios premiará con mayor cantidad de bienes a aquellos que se hayan dedicado para su causa. Esto es increíble. Y es que casi en todos los tiempos, muchos de los que dirigen las iglesias, que están bajo cargos nombrados, reciben buenos sueldos, viven tranquila y pacíficamente bien, y dan gracias a Dios por esas bendiciones. Pero cuando alguien por allí se levanta que no necesariamente tiene un cargo dentro de la iglesia, inmediatamente lo tachan y lo señalan de ser una persona que, como no trabaja, no tiene un cargo, no está reconocido, que no coma, y no lo quieren apoyar, no quieren reconocer su labor. Sin embargo, Jesucristo dijo: hay primeros que serán postreros y hay postreros que serán primeros. Este era el tenor del punto que se estaba tratando entonces durante esta parábola. En un momento vamos a ver qué motivó el que Jesucristo haya hablado acerca de esto. Sigue diciendo más. Versículo 4. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, vale decir las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, es decir, ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos o desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, es decir, ya la puesta del sol, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Por dónde dice que comenzó el pago? Empezó por los postreros y recién al final les pagó a los primeros. Parecía ser injusto el Señor, ¿no es cierto? Pero no era así. Lo que pasa que esos postreros, que los que vinieron después, que no estuvieron dentro de los cargos que se les había contratado desde la mañana y simplemente se los encontró al final, a esos se les prefirió dar primero el pago. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien. Esta es entonces la parábola que presentó Jesús.
La viña es lo primero que tenemos que descubrir. ¿Qué cosa es la viña? Vamos a ver. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, se nos dice qué cosa era la viña. Capítulo 5, versículo 1 dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Ahí está la palabrita que estamos buscando, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era la viña? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. ¿Qué cosa dice que es entonces la viña según la Biblia? La casa de Israel, la iglesia de Dios, el pueblo del Señor. Y ahora dice que el padre de familia, que representa a Dios mismo, salió para poder buscar obreros para esa viña, trabajadores para esa viña. Los obreros, sin duda, son aquellos que reciben el mensaje del Señor para que lo tengan que proclamar. San Mateo capítulo 10, versículo 8 al 10, la palabra del Señor dice que aquellos que reciben el Evangelio se convierten en personas que deben llevar ese Evangelio a los demás, así como ellos lo recibieron. San Mateo capítulo 10, versículo 8 al 10, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que entonces, cuando Jesús estaba comisionando a sus discípulos para ir a predicar el Evangelio, les dijo: de gracia habéis recibido, ahora dad de gracia. Es decir, vayan a cumplir lo que recibieron como un regalo, en este caso la salvación, llévenla al mundo, vayan a todas las naciones, comuniquen esa verdad. Sin duda, los primeros aquí que fueron llamados para poder comunicar esta verdad eran los judíos. Aquellos judíos que recibieron toda la verdad de Dios debieron haberla proclamado al mundo entero. Jesús vino para poder trabajar con ellos. Quería trabajar con los dirigentes del Sanedrín. Amaba a su pueblo, a los suyos vino. San Juan capítulo 1 versículo 11. Y por esa razón quería trabajar con ellos. Quería hacerlos grandes, quería hacerlos poderosos. Todo lo que les traía, vida en abundancia, el conocimiento de la palabra, los iba a hacer los más grandes de la tierra al llevar este evangelio. Desgraciadamente, contrario a recibir las enseñanzas que Jesús les estaba trayendo, lo vieron a Jesús como una competencia. Y al verlo como competencia, dijeron: este es el heredero, así que tenemos que quitarlo del camino. De lo contrario, este nos quitará todo. Bueno, ¿cómo el dueño de la empresa pues les iba a quitar? Esto no tiene ningún sentido. Si tú fueras el padre de familia y vinieras para poder trabajar con tus hijos y vieras que tus hijos tienen en su mano toda tu viña y la están trabajando y están haciendo lo mejor, ¿tú vendrías a quitarles? Jamás, son tus hijos. Así Jesús venía para poder hacer que su pueblo fuera grande en la tierra. Si esos dirigentes hubieran aceptado a Jesús, se hubiera hecho una gran reforma en su tiempo y el pueblo judío se hubiera convertido en una gran nación y el mundo hubiera sido iluminado con la verdad de Cristo. Lamentablemente, estos dirigentes judíos rechazaron la oportunidad que Dios les estaba dando. Con esta parábola Jesús les estaba diciendo: ustedes lo que necesitan ahora es reconocer su labor, saber que he venido para que ustedes me sirvan y vayan a llevar ese evangelio. El servicio a Jesucristo iba a ser en beneficio de ellos. Así de simple. Jesús no estaba pidiéndoles un servicio para que ellos fueran simplemente sus sirvientes y los tuviera allí sometidos. No, Señor. Jesús lo que quería era otra cosa. ¿Qué? Quería que estos que le iban a servir fueran al mundo llevando el evangelio de la salvación para ser reconocidos como grandes, que el mundo los conozca como debían de ser y como Dios quería, porque le había hecho la promesa a Abraham que su descendencia sería bendición para toda la tierra. A Moisés le había dicho que serían un tesoro especial sobre todos los pueblos. Dios estaba comprometido con su honor a tener que cumplir con ese pacto que había hecho con Abraham y en los tiempos de Moisés. Pero desgraciadamente estos rechazaron eso.
Se levantaron en contra de Jesucristo, lo persiguieron, lo crucificaron y para remate persiguieron a sus discípulos. Pero los discípulos, que ahora estaban llegando al final, ellos fueron aceptados para tener que cumplir esa misión. Y a los discípulos se les prometió algo más grande. ¿Por qué? Porque estos últimos iban a hacer más labor que la que hicieron aquellos que fueron llamados primero. Fíjense lo que Jesús les dijo a los discípulos pocos versículos antes. San Mateo capítulo 19. Es en el capítulo 19 donde empieza todo el preámbulo para que Jesús contara la parábola. Nos dice en el versículo 28, y Jesús les dijo a los discípulos: de cierto os digo, que en la regeneración, es decir, para el fin del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Mateo 25 dice que cuando Jesús venga en el trono de su gloria, reunirá todas las naciones. Entonces está hablando de su segunda venida. Les está diciendo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, les dijo a los discípulos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que Jesús ahora les ofreció a los discípulos, contrario a lo que estaba haciendo con los judíos, de que a los judíos se les dio la oportunidad y sin embargo la rechazaron. Cristo les dijo a esos mismos de la misma época, de aquellos a quienes Jesús estaba llamando: a ustedes les voy a dar 12 tronos para que se sienten allá en mi trono juntamente conmigo. Interesante. Así que entonces, toda esta primer llamada fue hecha a la iglesia judía, de donde eran participantes los apóstoles, y de donde esa iglesia judía que lleva la salvación al mundo llegó hasta el año 100 de la era cristiana. La viña es la iglesia, por tanto esta iglesia estaba representando a la iglesia de Éfeso. Qué bonito, ¿no? La iglesia pura que iba a llevar el evangelio al mundo entero y de donde iban a salir los apóstoles para tener que proclamar el evangelio a toda la tierra, y que se iban a sentar en 12 tronos conforme a la promesa de Jesucristo. Muy bien, hasta ahí ya tenemos una primera parte. Pero ¿por qué Jesús les ofreció esto a los discípulos? ¿Por qué se estaba hablando en esta ocasión de las ofertas y los premios y los pagos? Bueno, porque Jesús quería demostrar cómo va a ser el pago a aquellos que hagan su voluntad y que cumplan con su evangelio y con la predicación de este. Vamos a ver cómo Jesús les enseñó a los discípulos la verdadera forma de alcanzar la salvación y qué cosas involucra. ¿Y por qué el Señor premiará más a quienes hayan hecho la labor como convenía hacerla? ¿Correcto? Y vamos a ver que estos premios, como los pensaban los judíos y como los pensaban los mismos discípulos, porque estaban mezclados todavía con las ideas judías, pensaban que estos premios se ganaban por obras y no por hacer la voluntad de Dios. Una gran diferencia. Fíjate cómo. En el capítulo 19... y en el versículo 13 es donde las cosas comienzan, versículo 16 es donde las cosas comienzan. ¿Qué sucedió? Escúchalo bien. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para obtener la vida eterna? Fíjate lo que le estaba preguntando el joven rico a Jesús. ¿Qué obra buena tengo que hacer, Señor, para poder entrar en la vida eterna? ¿Por qué? Bueno, los judíos, los fariseos, los saduceos, todos estos pensaban que por buenas obras se iban a ir al cielo. Tal es así que entonces estos eran capaces de gastar ingentes sumas de dinero creyendo que con esas buenas obras llegarían a alcanzar el reino de los cielos. Ellos eran multimillonarios. Ellos prácticamente manejaban toda la economía judía. Eran gente que se codeaba muy bien con los grandes romanos, que era la potencia mundial de ese tiempo. Entonces, estos pensaban que podían ganarse el cielo con su dinero. Y el joven rico no estaba exento de esas ideas. Así que entonces se acercó a Jesús y le dijo: ¿Qué obra buena tengo que hacer? Mira, tengo plata, tengo dinero, Jesús. Piensa, no soy cualquiera. O sea, si yo soy un seguidor tuyo, te voy a realzar. Voy a hacer que tu nombre suene.
Ya no vas a ser el maestrito que anda con sus 12 discípulos caminando por las calles predicando su evangelio. Podríamos hacer mucho. Y el joven era sincero cuando se estaba acercando a Jesús a decir esas cosas. La sinceridad lo caracterizaba a este joven. Así que cuando se acercó a Jesús, sinceramente le dijo: Maestro, ¿qué obra buena tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, en lugar de contestarle acerca de obras buenas, le dijo lo siguiente, versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ahora, ¿por qué Jesús dijo esta palabra, ¿por qué me llamas bueno? Y luego le dijo: porque no hay ninguno bueno sino solo uno, Dios. Lo que pasa que este joven rico, como era una persona caritativa, era una persona que le gustaba hacer obras de bien, y por eso venía a decir: ¿qué obra tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y quería inmediatamente ser recompensado por Jesús y que Jesús dijera: oh, tú eres un gran filántropo, así que tú debes de estarte derechito para el cielo. Es que este joven era conocido así como un gran filántropo, pero tenía las ideas cerradas de pensar que ciertas obras le iban a ganar el cielo, cuando no era esa la forma en que Dios salvaba a la humanidad. Tremendamente se equivocó este joven, pero bueno, Jesús pensaba conducir sus pies hacia la salvación, porque aunque este joven hubiera pensado erróneamente, tenía la oportunidad de ahora conocer el evangelio. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el texto bíblico, verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren ahora Jesús cómo le dio la vuelta a todo el asunto y le dijo: lo que se necesita de ti es fidelidad a Dios. Eso es todo lo que se espera. Si tú le eres fiel a Dios en todos sus preceptos, tú entrarás en el reino de los cielos. Y en ese momento se iba a dar la gran sorpresa. Entonces le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fíjense, el joven rico ahora contestó a Jesús como que él estuviera guardando todos los mandamientos de la ley de Dios. Sin duda, este joven no entendía lo que eran los mandamientos de la ley de Dios. Él pensaba que sus buenas obras que había hecho hasta allí, queriendo ayudar al necesitado por allá, al enfermo por allá, el regalar dinero a los que eran hambrientos, él pensaba que eso ya era guardar los mandamientos de la ley de Dios. Como muchos filántropos de esta época piensan que porque hacen buenas obras de ese tipo, ya se van a ir derecho al cielo. Pero el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 que eso no era suficiente. 1 Corintios capítulo 13. Hay iglesias que se fundamentan en las buenas obras y piensan que porque hacen obras caritativas ya son la iglesia verdadera. Dios jamás ha declarado que las obras caritativas presentan a una iglesia como iglesia verdadera. No es esa la base. El joven rico tenía eso y sin embargo Jesucristo lo reprochó después. Vamos a ver cuál fue la razón. Fíjate lo que dice acá. 1 Corintios capítulo 13 versículo 3. Dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí había algo interesante que faltaba. ¿Qué cosa estaba faltándole a este joven rico? Lo que le faltaba era la obediencia real a los mandamientos de Dios, no meramente las buenas obras que él estaba haciendo. A simple vista, tú veías que el joven rico parecía ser una persona muy honorable. Sí, se le veía regalando por aquí y por allá. Pero había algo que a este joven rico le faltaba y él mismo lo sabía. ¿Qué más me falta?, preguntó a Jesús. Y Jesús fue rápido para contestarle. Fíjate la respuesta de Cristo. San Mateo capítulo 19, versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Jesús ahora lo puso en la disyuntiva. Si quieres ser perfecto,
En otras palabras le estaba diciendo esto. Fíjate, Salmo 119, versículo 101. Dice la Escritura: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué cosa le estaba diciendo con eso Jesús? Si de verdad quieres guardar los mandamientos, entonces tienes que ir a la acción. ¿Qué cosa? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y harás tesoros en los cielos, y ven, sígueme. Sin duda era una tremenda oferta. Mateo había dejado todo su dinero, dejó de ser un cobrador de impuestos y siguió a Jesús. Los apóstoles dejaron las redes y se fueron para seguir a Jesús. Ahora se le pedía lo mismo al joven rico, y todavía Jesús le estaba dando una tremenda oportunidad de privilegio. Ven y camina conmigo. Jesús había dejado el cielo entero. También él era súper rico, más rico que el joven rico, 100 millones de veces más rico, y lo había dejado todo. Así que no estaba pidiendo algo que él mismo no había dado. Jesús mismo dejó las cortes celestiales, los ángeles que le adoraban y las riquezas del cielo. Por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice el texto bíblico de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. De manera que entonces la palabra del Señor muestra que Jesucristo le estaba pidiendo al joven rico que hiciera lo que él hizo. ¿Qué cosa? Darse por entero a la causa del Evangelio para tener el verdadero tesoro en el cielo, el verdadero premio, el premio que tiene que ver con la vida eterna. Así que entonces con esto le dijo al joven rico: si tú de veras quieres guardar los mandamientos, no solamente hagas buenas obras ante los ojos de los hombres, también obedece cada precepto para la gloria de Dios. Es increíble. ¿De qué sirve si tú eres una persona que pueda regalar un templo, bancas para una iglesia, si después de eso tú eres mentiroso, estafador, engañador? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Tiene que ser todo en conjunto. La obediencia a los mandamientos de Dios involucra todo lo que dice la palabra del Señor. El mal de los judíos era que habían llegado al legalismo. ¿Qué cosa era el legalismo? El legalismo era querer obedecer la ley solamente de acuerdo con la letra, pero no con la profundidad. ¿Qué cosa es obedecer de acuerdo con la profundidad? Con el estudio completo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que entonces, cuando Jesús le dijo al joven rico: ahora vas a demostrar que obedeces que amas a tu prójimo, anda, vende todo lo que tienes y haz tesoros con eso en el cielo, y ven, sígueme. Ahora, las cosas que iba a hacer el joven rico en ese momento, cuando Jesús le estaba diciendo, era para que todo su dinero fuera utilizado para poder salvar a las almas, para poder dedicarse a su viña. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo: ven, trabajemos en mi viña, dediquémonos acá. Acá es donde tú tienes que emplear todo lo que posees para que este evangelio llegue al mundo entero, para que los pobres del mundo entero puedan recibir la verdad. Jesús estaba refiriéndose más particularmente a los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza del mundo, de la falta del conocimiento del evangelio. Y ahora lo estaba invitando: ven, camina conmigo para que vayamos a evangelizar al mundo. Sin duda, el joven rico, al escuchar lo que Jesús le dijo, se puso a pensar: o sea, todo el dinero que he hecho, todo mi esfuerzo, todo lo que me he matado para llegar a hacer tanta cantidad de dinero, ¿qué cosa la vamos a dedicar para tu obra, Jesús? Y yo, ¿cómo sé que todo lo que voy a dedicar de mi dinero no va a ser para hacerte rico a ti? ¿Quién sabe, tú lo estás pidiendo para ti? Y entonces se puso triste, no respondió nada y se fue. No podía atreverse a dar. Tanto había amado el dinero que ahora, cuando Jesús le decía: es hora de que lo utilicemos para una buena causa. Has hecho buenas obras, muy bien, hijo. Has regalado qué comer, qué decir, muy bien. Nadie te dice nada de eso. Pero ahora lo vas a utilizar como debió ser utilizado en realidad, para salvar a la humanidad. Y entonces demostró su egoísmo y se fue
triste porque tenía muchas posesiones, demostró que no obedecía ninguno de los mandamientos de Dios, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todos. Así entonces se fue. Y cuando los discípulos vieron eso, fíjate lo que pasó. San Mateo, capítulo 19. Y es ahí donde Jesús tuvo que tocar toda la parábola. San Mateo, capítulo 19. Una vez más Jesús demostró que las ideas judías llevaban a la desobediencia de la ley, no al cumplimiento de la ley. San Mateo, capítulo 19, versículo 25. 24 y 25. Jesús dijo entonces a los discípulos: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora Jesús puso un sello en sus palabras. Dijo: fíjense, este hombre por la riqueza, por amor a las riquezas, ha preferido renunciar al reino celestial. No quiere dedicarse al reino de los cielos. Ahora, entiéndase esto. El reino de los cielos, ya hemos dicho que se refiere al evangelio. Así que entonces Jesús lo estaba invitando al joven rico a participar del reino de los cielos. Tal es así que en el capítulo 20, versículo 1, cuando comienza la parábola, dice Jesús: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que fue a ajustar cuentas con cada uno de sus obreros, a buscar obreros para su viña. Ahora, ya hemos dicho que según San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, el reino de los cielos, repito, que es el evangelio. Entonces la oferta que se le estaba haciendo al joven rico era esa: dedicarse al reino de los cielos, a la predicación del evangelio. Y debido a eso, los discípulos contestaron así. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es que ellos tenían la idea de que como Dios bendecía grandemente a los hombres buscando las riquezas, que es lo que hasta el día de hoy todos creen, entonces comenzaron a decir: bueno, si este joven rico, que tiene tanto dinero, que se supone que ha sido bendecido por Dios, no va a ir al cielo, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque ellos creían que teniendo dinero, como se decía de Abraham, de Isaac, de Jacob, eso era la prueba de que iban derechito al reino. Y los fariseos habían hecho creer eso. Por eso los fariseos se esforzaban por estar en los puestos más altos, por la competencia del dinero. Trataban de acaparar todo lo que podían, porque creían que haciendo bastante dinero podrían hacer muchas buenas obras. Es decir, según ellos se volvían filántropos. Pero aunque daban ingentes sumas de dinero, todo eso no les valía, dijo Jesús. Cuando en una ocasión Jesús los vio entrar a todos estos fariseos, saduceos, al templo, dice que estos venían y echaban grandes cantidades al arca que estaba dentro del templo. Pero entre todos esos llegó una viuda pobre que echó solo 2 blancas, y Jesús justificó a ella antes que a los grandes sacerdotes que botaban de todo lo que les sobraba. Eso se llama que estos eran muy filántropos ante los ojos de la gente, regalaban mucho dinero, parecía que se iban con zapatos y todo al cielo. Pero Jesucristo estaba demostrando que este joven rico, que había llegado a pensar que tenía las bendiciones de Dios y que por eso hacía muchas buenas obras, que por eso se iba a ir derechito al cielo. Se equivocó. Por eso con seguridad le dijo a Jesús: todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él se glorificaba a sí mismo y pensaba que su salvación estaba basada en esas buenas obras que había hecho con su dinero, que de hecho no las hubiera hecho si no hubiera tenido dinero. Así que entonces eso dice mucho. Tal es así que entonces los discípulos contestaron: y ahora, si esto es así, ¿quién podrá pues entonces salvarse? Ya no se salva nadie. Y Jesús dijo: momentito, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. En otras palabras, si tú te llenas del poder de Dios, de la palabra de Dios, eso que ha sido imposible para este joven rico, tener que dedicar todo lo que tiene para la salvación de las almas, lo puede hacer cualquiera que se llena de la palabra del Señor, por más pobre que sea.
Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que para Jesús todo era posible. Aún los más ricos de la tierra, si ahora dedican todo para la obra del Evangelio, harán tesoros en los cielos. Aquellos grandes hombres de este mundo son invitados por el Señor. Puede ser que por mucho tiempo se hayan dedicado a la búsqueda tan solo de la grandeza. Solo quieren para sí, hayan sido egoístas. Hoy el Señor los llama y les dice, como al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, anda, dedica todo lo que tienes para la obra de la predicación del Evangelio, y haz tesoros en el cielo, y ven y sígueme, únete conmigo para terminar esta obra. Esa es la invitación que les hace Jesús. Si hay alguien que lo quiera hacer, que tenga en mente su salvación, pensará en eso. Si tiene el conocimiento de la palabra del Señor, pondrá la mirada en lo que es más grande, en el tesoro celestial, y olvidará el tesoro terrenal, que no les sirvió para nada, sino solamente para aparentar ser grandes filántropos. El Señor invita a esos que dicen ser filántropos a que demuestren que de veras aman a su prójimo y que dediquen todo para la causa del Señor. Habrán como Nicodemo gentes que se dedicarán, se humillarán, reconocerán la verdad porque estudiarán las Escrituras y verán equilibrio en lo que Dios dice, en buscar la salvación de la humanidad. Dejarán su egoísmo, dejarán de pensar en sí mismos, y cual tizones arrebatados del infierno podrán ser rescatados por el Señor. Ese es un llamado que hace Cristo acá. ¿Y entonces qué pasó? Fíjense lo que pasó. Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cuando Pedro dijo estas palabras, la primera parte estaba bonita, ¿no? Fíjense lo que dijo Pedro ahí. Señor, por ti lo hemos dejado todo. Es decir, hemos hecho lo que tú le has dicho al joven rico. Y nos hemos unido contigo y tenemos el privilegio de caminar contigo. Y luego preguntó: ¿y qué tendremos por eso? Bueno, Jesús no quitó en ningún momento el hecho de tener que premiarlos hacia el final del tiempo, porque el premio es la vida eterna, las glorias del cielo, la nueva Jerusalén y todas las glorias que el Señor promete, porque Él no va a prometer lo que luego no va a cumplir. Él ha puesto esos estímulos, pero Pedro no se estaba refiriendo meramente a esos estímulos, sino que estaba comprendiendo de otra manera lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Qué cosa? Anda, vende todo lo que tienes, deshazte de lo que tienes y tendrás tesoros en los cielos. Entonces Pedro estaba mirando más el tesoro y estaba olvidando el propósito por el cual se busque ese tesoro. ¿Cuál? La salvación de todas las almas. Así que entonces, inmediatamente Jesús se dio cuenta de lo que dijo Pedro y le dio primero el primer paso. ¿Qué cosa? No, ustedes al haber dejado todo no crean que yo no les voy a reconocer. Sí les reconozco. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo en mi viña. Fíjense lo que les respondió Jesús con las palabras a Pedro. Dice así, versículo 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Así que Jesús en ningún momento declaró que no les daría ningún premio por lo que estaban haciendo, pero les quiso llevar ahora a que comprendan que el premio que iban a obtener de la vida eterna no estaba basado en la búsqueda de las cosas materiales, sino en la búsqueda de las cosas espirituales. ¿Cómo así? Fíjate en esto. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Muchos no comprenden esta parte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa significa esto?
Jesús estaba diciendo con estas palabras: cuando tú busques primero el reino de Dios, el Evangelio, y su justicia, el comprender las cosas que pide ese Evangelio. La justicia son todas las cosas que Dios nos pide hacer. Tal es así que fíjate en esto. El Señor, y lo voy a ilustrar para que lo puedas comprender bien. El Señor nos dice así, fíjate en esto. Si tú te juntas conmigo, entonces yo te voy a decir cómo vas a hacer el trabajo. Yo te voy a conducir. Y te voy a decir así, es ilustración lo que estoy haciendo, solo para que lo captes. El Señor te dice así: te vas a ir hasta tal montaña que ves allá. Y tú miras la montaña, muy bien. Cuando llegues tú a esa montaña, vas a encontrar un árbol. Y vas a tomar una pala que está allí y vas a cavar. Y al lado del árbol vas a encontrar un tesoro. Y lo traes para que lo disfrutes con tu familia. ¿Correcto? Fíjate que lo que estoy poniendo en esa ilustración es esto. Jesús te manda, te da un mandamiento. Tú obedeces a ese mandamiento. Vas hasta el lugar que Él te ha dicho y por haber obedecido ese mandamiento que Él te dio, encuentras el tesoro. ¿Comprendiste? Dios nos ha dado en su Evangelio todos los mandamientos que se llaman justicia. Cada uno de esos preceptos, cada una de esas enseñanzas, cuando tú las vas cumpliendo en tu vida, entonces verás que en ellos, en cada acción que tú vas realizando, va viniendo la recompensa. Y la recompensa total de ese Evangelio es que pertenecerás a un lugar donde en ese sitio todo lo que has aprendido a trabajar en cada mandamiento es lo que se necesitaba para que vivas en ese lugar que se llama la tierra prometida de Canaán, el cielo. ¿Comprendiste? Entonces, cuando tú llegas a ese cielo, tú te encuentras allí una tremenda morada que Dios te da y te dice: acá va a ser tu casa, allá va a ser tu trabajo, acá va a estar tu familia, todo esto es para ti porque ahora vas a trabajar para la empresa celestial. ¿Comprendiste? Eso es lo que Dios quiere que te des cuenta. Entonces a los discípulos les estaba diciendo: no es por todas tus buenas obras, por tu filantropía que te vas a ir al cielo, sino por obedecer todos los mandamientos, como le dije al joven rico y que no lo quiso hacer. ¿Te diste cuenta? Eso es lo que ahora Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Y con la parábola les ilustró cómo sería el pago. Les dijo: todos los que fueron llamados al principio, con los que fueron llamados al final, todos reciben un denario igual. ¡Qué interesante! Con eso Jesús les estaba mostrando, fíjate, la disposición con que te dediques a mi viña. Eso es lo que hará que recibas el premio. Porque así como fueron llamados los primeros, hayan tenido o no hayan tenido, hayan poseído o no hayan poseído, lo que interesa es una cosa: cómo trabajaron dentro de mi viña. Y ahora, la parábola sigue diciendo, San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios, una vez que te ve, aquí en la tierra primero, que te dedicas a Él, de acuerdo con lo que te dice el Evangelio y los mandamientos de la ley de Dios, inmediatamente te pone en tu puesto de trabajo, donde tú servirás a Dios. Fíjate en esto. Cuando Abraham fue llamado por Dios, Abraham no poseía todo lo que recibió después de Dios. No tenía esa cantidad. Pero cuando Dios lo utilizó a Abraham, puso en sus manos todo lo demás. Él primero buscó el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios lo puso en las manos de Abraham para que, siendo Abraham un hombre en quien Dios confiaba, pudiera utilizarlo para poder llevar el Evangelio al mundo. Porque a Abraham se le dijo: serás bendición para todas las naciones. ¿Te das cuenta? Si tú ves a David, tú ves a Daniel, ves a cada uno de esos grandes así llamados en la Biblia, que fueron multiplicados, que llegaron a tener grandes posesiones,
Ellos no le dieron importancia a las posesiones ni buscaron tenerlas. Ellos hicieron lo que Dios les dijo y el resultado fue que Dios puso eso en sus manos porque confiaba en ellos. ¿Comprendes ahora eso? Eso no quiere decir que ahora los que son ricos es porque Dios confía en ellos. No, muchos son ricos porque ellos mismos hicieron sus propios esfuerzos, aunque Dios en todo siempre bendice, pero no lo hicieron con ese fin, no lo hicieron con el fin del evangelio. Y muchas veces ese dinero es su trampa y es su tumba. ¿Te das cuenta? Pero cuando hay alguien que ha hecho los tesoros en Dios, eso es muy distinto. Por eso Dios quiere que el hombre que hace riquezas no las haga para sí, sino para Dios. Fíjate lo que dice en el libro de San Lucas capítulo 12. Estas son cosas claves que se tienen que entender, porque muchas personas buscan los tesoros de la tierra como que en eso estuviera la bendición de Dios y que aunque ellos hagan lo peor, igual están bendecidos por Dios porque Dios les está dando. No, señor, eso es mentira. No te engañes. El tener muchas bendiciones en riqueza no prueba que vas a ir al cielo. En ninguna manera. No es eso lo que te lleva al cielo, pero muchos piensan así. Fíjate lo que dijo Jesús. San Lucas capítulo 12, versículo 20 y 21. Pero Dios le dijo a un rico: necio, esta noche te vienen a pedir el alma, y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Y luego Jesús dijo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Te das cuenta? O sea, puedes hacer tesoros en esta tierra y es Dios el que permite que los tengas siempre y cuando sean honestos. Porque si te vas a meter en narcotráfico, terrorismo y cualquier otra inmundicia, no vas a decir pues que Dios te está bendiciendo cuando esos son pactos diabólicos. ¿Ah? Pero cuando hay una persona que hizo el dinero con trabajo, con esfuerzo, es Dios quien permitió, pero eso no le asegura que Dios lo salvará. ¿Comprendiste eso? Eso es lo que tienes que entender. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio también en el capítulo 12, no vaya a ser que llegues a hacer riquezas y que de pronto tu corazón diga, mi poder, mi fuerza, mi mano hizo todas estas cosas, y te olvides que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Así que no confundas las cosas. Lo malo viene cuando hay amor a las riquezas. Por eso es que el texto bíblico de 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Así estaba el joven rico, era amor a las riquezas. Pero cuando tú sigues los lineamientos de la palabra de Dios y por obedecer este libro, al hacer las cosas exactas como te dice el libro, llegas a obtener posesiones en la tierra porque Dios es el que te enseña. ¿Ah? Entonces, llegas a obtener posesiones es porque Dios va poniendo eso en tus manos porque confía en que lo vas a utilizar de acuerdo con su voluntad. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, busca primero el reino de Dios y su justicia, olvídate de las cosas materiales, olvídate de esos premios, porque eso no te va a llevar al cielo, sino busca el reino de Dios y su justicia, y eso llegará por añadidura, tanto en la tierra como en el cielo. Y si aquí en la tierra no llegas a tenerlo por añadidura, con seguridad lo tendrás en el reino celestial. ¿Eso de qué va a depender? De cuánto hayas avanzado en el conocimiento de la palabra del Señor y en el trabajo como Dios te dijo que lo hicieras. Sí, porque puedes estar años en la iglesia, puedes haber leído gran parte de la Biblia, pero puede que tú no estés haciendo la voluntad de Dios como Dios te lo dice en la Biblia. Y entonces, aunque pasen los años, si quieras reclamar como los obreros que llegaron al final del día y dijeron, pero desde la mañana hemos trabajado, años estamos aquí trabajando, estamos dentro de la iglesia, ¿y nos vas a pagar igual que a estos últimos que llegan? Podrías decirlo, pero eso no depende de los años que estás en la iglesia. Eso depende de cómo vas obedeciendo lo que Dios te va diciendo para lograr hacer las cosas grandes que se requieren para poder cumplir su misión. ¿Comprendiste eso? Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿cómo termina esta parábola? Regresamos a San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Sigue diciendo el versículo 3 y 4.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, otro grupo de ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Otro grupo que es llamado a la viña del Señor, a la iglesia de Dios. Una iglesia que viene después de la iglesia pura de Éfeso. La iglesia que le sigue es Esmirna, una iglesia a quien se le llama para cumplir la misión. Pero eso no queda ahí. Dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis hay iglesias que están una dentro de la otra. Y en realidad parecen formar solo 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis está dentro del periodo de Tiatira. Cuando hemos estudiado Apocalipsis lo hemos llegado a descubrir. Pues la iglesia de Tiatira es la iglesia que se le dio 1260 años de tiempo, pero Sardis estuvo dentro de ese periodo porque son los que escaparon de Tiatira, vale decir los protestantes. Y hacia el final encontramos una iglesia de Filadelfia, que tiene que pasar por un intermedio de Laodicea, pero luego Filadelfia es la que se salva al final, porque ni un laodicense va a salvarse a menos que llegue a ser caliente, y cuando es caliente, entonces pertenece a Filadelfia. Y esa Filadelfia, a quien se le dice que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, Dios también lo protegerá y vendrá y salvará a esa iglesia. Así que entonces tenemos 2 dentro de cada una. Eso significaría que tenemos 5 mencionadas donde se iba a cumplir la misión de Dios. Muy bien, sigue diciendo el versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Ya estamos entonces hablando acerca de Pérgamo y Tiatira. Y saliendo cerca de la hora 11ª, Filadelfia, junto con la Odisea, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos o desocupados? Fíjense, ¿y qué pasó? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Ahora, estamos hablando del último pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Filadelfia. Los que serán llamados en estos últimos días representan a los de la hora 11ª. A los que salió ya por la tarde, cuando ya solo quedaba una horita de trabajo, y entonces dice que el padre de familia les dijo: ¿por qué están ustedes de ociosos acá? Vayan a trabajar a mi viña. Es decir, este grupo para los últimos días será el grupo que saldrá de los últimos llamados en la proclamación final del Evangelio. ¿Por qué? Porque después de eso ya llega la noche. Y la noche significa la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, nos dice cuándo es la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Así dice la Escritura. Pero acerca de versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando lleguen las recompensas, cuando lleguen los pagos. Y entonces aquí se presentan las recompensas. ¿Y qué cosa es lo que se hace en la recompensa? Fíjate, allí nos dice el texto: cuando llegó la noche, ya la puesta del sol en adelante, hasta la medianoche se llamaba así, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿A quién dice que les van a pagar primero? Interesante. Va a pagarse primero a los últimos que queden, a los de la hora 11ª. Vale decir, aquellos que reciban el último evangelio de parte de los que saldrán a proclamar los 3 ángeles al mundo entero. La grande multitud. ¿Sabes por qué? Porque los 144,000 y la gran multitud harán una obra que no hicieron en todos los tiempos todos los demás.
Sí, cuando llegue la hora de enfrentarse contra el poder de la bestia y de su imagen, estos harán un trabajo mucho más fuerte, darán la vida por completo para cumplir esta tarea y esta misión. Y es por eso que a esos últimos se les dará un premio de esa magnitud. Y sin embargo, si tú te das cuenta, ese premio, aunque es de esa magnitud, no varía en nada con los anteriores para que digan qué injusto. ¿Cuánto les pagó a los de la primera hora de la mañana? 1 denario. ¿Cuánto les pagó a los de la última hora? 1 denario. ¿Tienen algo de qué quejarse? No. Se les paga bien a los de la última hora, pero se les paga igual a todos los demás. Con eso Jesús estaba demostrando, fíjense, el premio será de acuerdo con la decisión que hayan tenido de servir al Señor. Puede que hayas estado en un gran cargo en la iglesia, pero no has hecho la obra como la haría un laico. Entonces no puedes reclamar. ¿Te diste cuenta? Eso es lo que el Señor está diciendo. Tal es así que el Señor está siendo justo. Cuando los de la primera hora quisieron reclamar, refiriéndose en ese tiempo a los judíos, Jesús inmediatamente les dio una contestación en la parábola. ¿Qué sigue diciendo la parábola? Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 10ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Jesús acá se está refiriendo a los judíos. Como nosotros somos los que hemos dado el conocimiento de la verdad al mundo, pues somos los hijos de Abraham, vamos a recibir mayor pago. No, Señor. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde trabajaron. Y los has hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Interesante. Vamos a versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? ¿No quedamos en eso? ¿No quedamos en que alcanzarías la salvación, las glorias de la Nueva Jerusalén si cumplías con tus deberes? Sí, muy bien. ¿Cumpliste? Sí, muy bien. Ahora, fíjate, te pago tu denario. Es en lo que hemos quedado. No te estoy haciendo agravio, no te he hecho daño. Estoy siendo justo contigo porque en eso quedamos, no quedamos en otra cosa. Sigue diciendo más. Verso 14. Toma lo que es tuyo ahora. Anda, vete tranquilo. Y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Ahora, Jesús estaba diciendo, fíjate, ahora se le va a dar el mismo premio a quien haya hecho lo correcto, a quien haya guardado perfectamente los mandamientos de Dios. Perfectamente ya hemos estudiado cómo es. Es haciendo todo lo que la luz te va haciendo conocer a ti y esforzándote. Muchos hay que se esfuerzan desde su mente, luchan por obedecer. Puede ser que tropiecen y caigan algunas veces, pero luchan por obedecer. Se esfuerzan por cumplir. Están de cerca con Cristo, no se quieren soltar. Así que por esa razón ellos serán premiados. Pero hay otros que podrían estar mirando a veces que estos luchan, tropiezan, caen y mirar y criticar y juzgar y piensan que ellos podrían recibir mayor premio y Jesús les dice, no, tú no vas a recibir mayor premio. ¿Por qué? Porque ¿quién te puso a mirar al otro? Tú tenías que hacerlo por ti, tenías que hacerlo tuyo. Tu lucha es personal, es individual, no es grupal. ¿Te das cuenta? Con eso Jesús estaba enseñando entonces cómo llega finalmente el premio. Vamos a los textos. Él respondiendo, versículo 15, está bien. Vamos al 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Fíjate lo que le dice ahora Dios directamente a estos que estaban reclamando. No estaban reclamando cosas justas. Era envidia lo que tenían.
Les daba cólera que pudiesen estos últimos tener el mismo beneficio. ¿Por qué? Decían ellos. Porque solo Dios, que conoce los corazones, sabía cuánto habían luchado estos últimos y habían dado el todo por el todo para poder hacer la obra del Señor, trabajar en la viña. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios premiará de acuerdo con la disposición que tenga el corazón para hacer la voluntad de Dios. El puesto más alto o el puesto más bajo no es lo que te hace ante los ojos de Dios grande o chico, no. Puedes estar en el puesto más humilde de la iglesia, pero si le pones todo el empeño, todo el deber para poder cumplir lo que Dios te pide en ese puesto, serás premiado de acuerdo con eso, porque en la forma de premiar de Dios no interesa el cargo jerárquico que posees. Lo único que interesa es la disposición que tienes para obedecer lo que Dios te dice. ¿Te das cuenta? Esa es la maravilla de Dios. Y cierra diciendo así el texto bíblico, verso 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos andar de acuerdo con la justicia y el reino de los cielos. Eso es lo que interesa. Llénate de la palabra de Dios. Cuanto más conozcas la palabra de Dios, cuanto más avances en esa luz y cuanto más quieras hacer la voluntad del Señor de acuerdo con lo que vas conociendo, esa será la razón que hará que pertenezcas al reino de la Nueva Jerusalén. Eso será lo que haga que tengas la gran mansión de oro, la casa de plata, las hermosas ciudades, tu parcela, tus viñas en el cielo. Todo eso es solo resultado de la disposición que tuviste para obedecer los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga en el día de hoy. Es mi deseo y oración. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos pueda guiar para aprender cada día más de las Escrituras, vivir de ellas, disponernos a trabajar y todo lo que ponga en nuestras manos el Señor pueda ser utilizado conforme a su voluntad. Vamos a ponernos de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las enseñanzas que nos brindas. Te rogamos, Padre Santo, que todas estas enseñanzas puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para que, Señor, en cada acción que podamos realizar esté el trabajo que tú nos estás dando para poderlo cumplir de acuerdo con tu deseo y según tu voluntad. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. Quédate con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.